Bueno, más allá de lo que habrán escuchado ayer a propósito de un nuevo aniversario de la ocupación argentina en Malvinas, el 2 de abril de 1982, los discursos de Milei, los discursos de Villarroel, uno en Plaza San Martín, en Buenos Aires, otro en Ushuaia, y lo que a mi criterio, no sé si no nos vamos a detener, me parece, en este asunto, pero lo que a mi criterio ha sido probablemente una lesión al mandato constitucional de Argentina respecto a la determinación que adoptó el país de gestionar permanentemente la soberanía sobre el territorio de las Malvinas. Algo que, lo explico muy ligeramente, para el que no lo sabe, las Malvinas son territorio argentino, fueron usurpadas por los ingleses en 1830 y pico, 33. Desde entonces fueron ocupadas ilegalmente, desde entonces están siendo ocupadas ilegalmente, y ahí hubo un desarrollo poblacional de ciudadanos ingleses. De segunda categoría, ellos se autodenominaban Kelpers, ahora Inglaterra los trata un poco mejor, sobre todo después de la guerra. Esto es importante destacarlo porque hay resoluciones de la ONU que no son resoluciones del Partido Obrero Argentino, son resoluciones de la ONU que hablan desde 1960 que la Argentina debe reclamar en los foros internacionales la restitución de las Islas Malvinas como territorio propio en virtud de que han sido usurpadas por Inglaterra. Inglaterra debe reconocer esa usurpación, esa ilegalidad, esa intrusión y devolverlas mediante mecanismos pacíficos. En el medio hubo una guerra, obviamente, y hubo una ratificación por la vía de la derrota a través de la violencia bélica de la ocupación británica en el lugar. Al margen de todo esto, me parece que es importante que cada uno de ustedes profundice como quiera. Hay muchísima bibliografía, muchísimos documentales, muchísimos testimonios. De hecho, hoy, antes que nos metamos con esta columna, hoy es el cumpleaños de Omar de Felipe. Omar de Felipe es el director técnico de Central Córdoba de Santiago del Estero. Omar de Felipe fue combatiente en Malvinas y jugó al fútbol en Huracán, en Once Caldas, en muchísimos clubes importantes. Y después fue director técnico, de hecho sacó campeón a Central Córdoba de Santiago del Estero en la Copa Sudamericana hace pocos años. Hoy es el cumpleaños de él y él tiene una entrevista muy linda que le hace Sacheri, Eduardo Sacheri, en una... ¿Cómo se llamaba este programa que se intercambiaban libros y leían párrafos? Se me fue Hay muchos de programas de literatura. Puede ser Siete Locos. Bueno, no, parecido, pero si lo ponen en Google, ponen Sacheri, Omar de Felipe. Pasa que tenemos como un sonido extraño. Ponen en YouTube Omar de Felipe más Sacheri y encuentran una entrevista hermosísima a propósito de que hoy es el cumpleaños de Felipe, que estuvo en Malvinas y que se salvó de casualidad de no morir. Bueno, todo este prólogo larguísimo, como siempre es que es costumbre mía, para que la CONO nos recomiende documentales y películas vinculadas a Malvinas. Exactamente. Vamos a empezar con Hundan al Belgrano. Esta es una coproducción argentina y también británica del año 1996, se encuentra completa en YouTube. Y este documental lo que busca es hacer el repaso histórico de lo que hablaba recién Héctor en relación con la ocupación británica de las islas ya en el siglo XIX, hacer ese repaso histórico hasta lo que fue el hundimiento del crucero General Belgrano. Es muy interesante a nivel justamente del repaso de los hechos, ¿no? A nivel de tener un testimonio de lo ocurrido. Quizás esto tiene que ver con el análisis que puede realizar Federico Urioste, que fue el guionista y el director del film. Tiene una mirada contraimperialista, por llamarlo de algún modo, ¿no? Pero bueno, ahí como material de archivo y como material histórico vale la pena revisarlo o volver a mirarlo. Sí, cuestiona Colo la decisión de Gran Bretaña de hundir a Belgrano fuera del área que se llama de exclusión, que, digamos, del teatro de operaciones de la guerra. Mucho tiempo después, muchísimos argentinos dicen no.
El Belgrano, la decisión de Gran Bretaña, si nos ponemos objetivos, no fue una decisión errada. El Belgrano iba hacia la guerra y era un buque importantísimo. Nos duele enormemente porque era nuestro, era argentino, murieron muchos pibes ahí. Sí. Pero bueno, fija su mirada en la decisión de Margaret Thatcher de dar la orden de hundirlo. Sí, dos personas clave de 1982, Margaret Thatcher, primera ministra de Gran Bretaña, y Galtieri, el dictador argentino en ese momento. Vamos a pasar a otra que ya tiene un tono de ficción, se llama Iluminados por el Fuego, está protagonizada por Gastón Pauls y dirigida por Tristan Bauer sobre la base de una novela. El protagonista es Gastón Pauls, justamente, que se llama Edgardo, es periodista en el momento en que empieza la historia y es excombatiente en Malvinas. Y lo que la trama comienza cuando se entera que uno de sus amigos, que también había combatido con él en las islas, Alberto Vargas, sufre una intoxicación por combinar diferentes medicamentos y alcohol en un intento de quitarse su vida. El foco de la película está puesto justamente en la cantidad de excombatientes que decidieron terminar con su vida, porque lo bueno de estos films y de la literatura también, sobre todo cuando se hace foco en la microhistoria, es que el relato de la experiencia personal me parece que es lo más potente que puede haber para entender algo tan infame y tan atroz como puede ser una guerra. Así que en ese sentido vale la pena. Otro documental es el de Ramiro Longo, se llama No tan nuestras, es del año 2005 y también aborda la vivencia de un veterano que se llama Sergio Delgado. Desde el momento en que fue reclutado, que estaba en su casa, lo vinieron a buscar y se lo llevaron para llegar a las Malvinas, esperar que llegara el ejército británico, luego ser prisionero de guerra, y realmente en su testimonio en primera persona se puede entender perfectamente qué fue ese horror que es estar en un frente como el de Malvinas. Me parece también importante, Héctor, ya que estamos haciendo un repaso histórico, que el ejército argentino frente al ejército británico no era lo mismo que, por decirlo, el ejército nazi frente a los aliados en la Segunda Guerra Mundial. Había una diferencia de fuerzas muy importante. Muy importante. Sí, de tecnología, de fuerzas. De fuerzas, ¿no? Sí. Y por último, algo un poco más actual, más cercano en el tiempo, un documental de Federico Strifezzo que se llama Nosotras también estuvimos. Aborda los testimonios y las vivencias de Alicia Reynoso, Estela Maris Morales y Ana Masito. ¿Quiénes fueron ellas? Mujeres que participaron de la guerra, que fueron reconocidas como veteranas de la Guerra de Malvinas y que trabajaron como enfermeras, y en parte de sus testimonios tienen que ver de qué manera ellas sí podían escuchar a los soldados, a los colimbas, a los pibes que tenían 18 años y extrañaban su hogar. Bueno, ellas no solo curaban, sino también contenían a esos muchachos que estaban allí en un lugar absolutamente hostil y en el que había mucho frío. Y por último me animo a sumar a estas recomendaciones el cuento de Eduardo Saccheri, Frío, justamente, que relata en primera persona la vivencia de un excombatiente y el recuerdo de un compañero caído. Vamos a una pausa, no hay que agregar más nada. Tras el corte hablamos con Claudia Balaguer, ya venimos.